rompamos sus ligaduras. Se unen y hacen un motín en contra del Dios de los cielos y dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso lo hicieron, lograron. Ahora tienen matrimonio del mismo sexo, ahora tienen aborto a la luz del día, ahora tienen a lo malo llamando bueno y a lo bueno llamando malo, el transhumanismo, ahora tienen vuelto la sociedad de cabeza. Ahora los matrimonios no quieren tener hijos, crían cachorros. Ahora se hicieron de guarderías para dejar a los hijos en la guardería y la madre salir a trabajar. Todo al contrario. Ahora el esposo es el que pasa en casa haciendo los quehaceres domésticos y la mujer es la que sale a trabajar. Y la mujer, motivada por el feminismo en casa, no puede hacer porque no puede, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y el hombre, como está enamorado, él viene y hace todo en casa. Desordenaron todo. Así es como está de corrompida la sociedad. Cambiaron las leyes, cambiaron la forma, convirtieron en libertinaje la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Quitaron las cuerdas, quitaron la ligadura que Dios había establecido y ahora supuestamente son libres. Y en esa libertad que el ser humano ahora ostenta tener, ahora se ha desenfrenado la sociedad, como ustedes ya conocen y se dan cuenta cómo está la sociedad hoy por hoy, que a nosotros hasta nos causa pavor ver todo esto que está ocurriendo. Ahora la inclusión de género, la homosexualidad y ese movimiento woke que está en su apogeo está gobernando y dominando el sistema educativo mediante leyes, estableciéndose que los padres ya no somos padres, sino solamente somos cuidadores o progenitores nada más. Y todo eso lamentablemente es un horror y nosotros vivimos en esta sociedad. Por eso es que la iglesia debe tener conocimiento, para que cuando venga eso ya tú estés preparado, para que no te sorprenda como ladrón en la noche, sino que nosotros con anticipación, y nosotros ya tenemos qué hacer, qué saber, porque Dios no es un padre irresponsable. Él es un padre bien responsable y Él nos dice a nosotros, mira, cuando veas estas señales, haz esto. Y cuando veas esta otra señal, haz esto. Y cuando veas esto de aquí, corre. Escapa, mijito. El Padre eterno es un Padre muy responsable. Entonces, una sociedad decadente, una sociedad completamente corroída, completamente revolteada, de cabeza totalmente. ¿Qué dice Dios al respecto? Y ahora Dios dice esto, está bien, se soltaron las ligaduras, que sigan ellos. Quieres hacer lo que te da la gana como el padre al hijo. El hijo quiere hacer lo que le da la gana, el padre dice, está bien, pero vete de casa, haz lo que te da la gana. Y mañana estás sufriendo. Y es así, dice, mira lo que dice el versículo a continuación. El que mora en los cielos se reirá. ¿Usted alguna vez se ha imaginado a Dios riéndose? Bueno, ahí lo tienes. Observando a dos hombres casándose, Dios no está enojado. Dios dice, estos brutos, Observando a dos mujeres allí juntas, casándose, y Dios, ¿sabes qué? No está enojado. Dice, qué brutas estas, Mirando a un matrimonio, dice, no hay que tener hijos, hay que planificarse, no hijos, no hijos, no. Y ahora dos cachorros, y cuidan como si fueran bebés. Dice, pero qué tan brutos estos. ¡Ja, ja! ¿Sí estás entendiendo? Dice, es que Dios está enojado. No. La ira de Dios se va guardando, pero Dios se está burlando. Con la ciencia, manipulando la genética, transhumanismo, haciendo todo eso, que quieren mejorar la raza, que quieren... Se ríe Dios. Se está riendo Dios a carcajadas. Y no solamente eso, sino que se está burlando. Oye, tenemos a un Dios burlón, pero ¿de quiénes? De estos que dicen que supuestamente ellos ya son dioses ya. Ok, dice, se burlará de ellos. Luego, después de reírse y luego de burlarse, dice que hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
tenemos tres escenarios. Primero se ríe, luego ¿qué? Se burla. Y en tercer lugar, tenga con vara de hierro. Mientras eso ocurre a las naciones, tú y yo, nosotros todos estamos completamente seguros en las manos del Todopoderoso, porque eso lo dice la Escritura. El Cristo de la Gloria dice, vosotros estáis seguros en las manos de mi Padre. Y nadie los podrá arrebatar de su mano, y también están en mis manos, y nadie podrá arrebatar de mis manos. Ni la inteligencia artificial, ni la bestia, ni el transhumanismo, ni ninguno de esos dioses del Olimpo que descenderán el día de mañana. Nadie, porque tú y yo no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos del reino eterno. Nosotros vivimos aquí nada más, alquilado nada más. Porque tenemos una morada en el reino de los cielos, preparada desde hace mucho tiempo antes que tú y yo existiéramos. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Así que por eso es que la Biblia, hermano, la palabra del Señor para los hijos de Dios nos da una tremenda esperanza, que aun cuando no tengas nada, tenemos todo. Aunque estemos vivos, dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No nos asusta nada, hermano. Pero es que ya viene la bestia, que venga la bestia, porque detrás de la bestia viene el castigo para la bestia. Pero ¿y ahora qué hacemos nosotros acá? Hay un consejo, evítalo. Hay un consejo, evítalo. Más adelante te voy a explicar eso. Ok, dice entonces, el hombre engañado por Satanás en estos tiempos, caracterizado por la arrogancia extrema y sin límites, se han rebelado directamente contra Dios. Al final de los tiempos va a surgir movimientos e ideas que como evangelio y como religión buscará al hombre que le acompañen en una rebelión universal y masiva. Este nuevo orden mundial no es otra cosa más que todos unidos en contra del Creador. Ese es el nuevo orden mundial. Como siempre, Satanás, el adversario, busca argumentos necesarios y permanentes para al hombre alejarlo de Dios. Y ese fue en el origen, como dijo, con que Dios ha dicho. Siempre intentando hacer que el hombre se aleje de Dios. Mientras el hombre busca a través de la ciencia crear transhumanismo, cyborgs, para vivir 200, 300, 900 años, la palabra del Señor dice que mientras nosotros guardemos la palabra del Señor y que nos arrepintamos, y todos los que se creen y se bautizan heredarán la vida eterna. Mientras ellos quieren vivir mezclado barro y hierro, la palabra del Señor a nosotros nos dice que viviremos eternamente y para siempre. Nosotros tenemos la eternidad en nosotros. ¿Por qué? Porque el eterno vive en nosotros y nosotros vivimos en el eterno. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vida eterna tendrá. Y es lo que nosotros hacemos. Ahora, la mutación genética en humanos, estamos en la página siguiente. El transhumanismo como tal, en Daniel 2, 40-45, hace mención al cuarto reino. Y ahí dice con claridad, recuerda la estatua de Nabucodonosor que mencioné hace un momento, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro y mezclado con barro cocido. Pero por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que el del monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Un breve recordatorio de los reinos simbolizados en la estatua de Nabucodonosor. Lo puse ahí por si acaso para que aquellos que no han visto todavía la semana 70 puedan entender esto con facilidad. Babilonia, la cabeza de oro. Era una autocracia absoluta. El imperio babilónico permaneció por 66 años. Luego viene el otro imperio, Medo-Persia, una oligarquía monárquica, siendo los nobles iguales al rey en todo menos en su cargo. Está representado por la plata, el imperio Medo-Persia, que gobernó por 208 años. Luego aparece el otro imperio llamado Grecia, como bronce, indicando un valor menor de su aristocracia, de la mente y influencia. El tercer reino de bronce era aquel cual dominaría por toda la tierra. En efecto, el imperio griego de Alejandro fue el más grande entre ellos, por eso se llama Alejandro el Grande, y fue gobernado por 185 años. Luego tenemos en cuarto lugar el imperio de Roma, un imperialismo democrático con el dominio militar dependiente sobre la elección de ejército y ciudadanía y administrado en el espíritu de la ley marcial. Aparece después en el hierro. El imperio romano permaneció por más de 500 años de gobierno, ese imperio. Y luego viene el reino último. Recuerda que en el imperio de Roma es donde Jesucristo vino. Ahora la bestia, el transhumanismo, el próximo reino, el que estamos nosotros ya mirando. Estamos ya nosotros en ese reino ahora. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por eso se llama transhumanismo. Así como se dice travesti. ¿Sí? O sea, transgénero, correcto. Es porque jamás va a ser, ¿por qué? Porque es una mezcla, pero no es ni una cosa ni otra. Sí, dice, es que yo nací hombre, pero me percibo mujer, pero a la hora de la verdad soy hombre, pero también soy mujer. O sea, este es el tema, este es la ciudadanía o la naturaleza de este reino, de este imperio de la bestia. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando la ciencia aumente es cuando todo esto va a ocurrir. El libro de Apocalipsis, en cambio, menciona de esta manera. Dice Apocalipsis 22:10. Me dijo. En Daniel dice, sella. En Apocalipsis dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, porque he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Daniel dice, cierra, no va a haber más revelación, pero la ciencia va a aumentar. Apocalipsis dice, ya no cierres, porque ahora ya está todo a la vista pública. Hermanos, nosotros a la vista pública estamos mirando el desenlace final del imperio de la bestia y muy pronto escucharemos una novedad, una noticia, que la coalición de naciones y por todo lugar llegaron a un acuerdo de nombrar a un individuo, a una persona que gobernará el sistema de la bestia, que gobernará ese sistema de gobierno. Y cuando Él venga, este planeta Tierra, los seres humanos ya están listos y preparados. De eso es que allá es que quiero llegar. Están listos y preparados. Hermano, el genoma humano del ser humano ha sido ya contaminado hace mucho tiempo. El ADN del ser humano ha sido contaminado desde ya hace mucho tiempo. La bestia ha entrado al lugar santísimo desde hace mucho tiempo, mediante la alimentación, mediante la medicina, mediante las vacunas, mediante una cantidad de cosas que más adelante vamos a enumerar. Ha sido contaminado. Y lo más espantoso es cuando nos enteremos de qué manera y cómo es que nos hibridaron y cómo es que hicieron, cómo es que lograron hacer todo esto. Qué mente diabólica, satánica y animal.
por la cual hicieron lo que hicieron y siguen haciéndolo. Pero ahora existe un grupo de científicos que están peleando contra eso. Nosotros como iglesia no estamos para pelear. Nosotros como iglesia estamos para evitar y para prepararnos y para ser alertados. Ahora, objetivos del transhumanismo. Uno de los objetivos principales es superar las limitaciones del físico humano, tales como la enfermedad, con el fin de llegar a la inmortalidad por medio de capacidades físicas mejoradas. Superar las limitaciones del intelecto humano, a fin de llegar a hibridarnos con la inteligencia artificial y mejorar la capacidad intelectual. Superar las limitaciones de la psicología humana con el fin de ser felices constantemente y no sufrir. O sea, va a llegar un punto en donde tú no vas a tener tristeza nunca. Imagínate qué mundo sería eso, pasar a toda hora riéndonos. Imagínate cómo sería, pero si le caes mal, entonces vamos a poner lo que te triste toda la vida. Llegar a ese punto donde el gobierno totalitario pueda hacer y deshacer, ahora sí, jugando a ser dioses, pero date cuenta, ahí el ser humano se va a dar cuenta qué gran error cometió cortar la ligadura y separarse del soberano Dios, que el soberano Dios, Él es misericordioso, hasta para los malos hace que caiga lluvia y le da el pan de cada día hasta los más perversos. Pero acá con ese sistema no, acá no es así, acá va a suceder de otra manera. En la Universidad de California, la UCLA, en el año de 1998, James Watson, premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del ADN, se dirige a un grupo de científicos. Presta atención a lo que dijo este personaje. A científicos enfurbecidos, todos ellos adeptos al transhumanismo. Durante un congreso sobre manipulación genética dijo lo siguiente: creo que es un completo disparate afirmar que los seres humanos somos sagrados. ¿A qué te suena eso? Sagrados, santísimo. ¿Te das cuenta? Es una tontería, un disparate decir que el ser humano es sagrado. No puede ser profanado. Y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Dice esto: y no debemos ser modificados. La evolución puede ser cruel. ¿Cómo se puede afirmar que nuestro genoma es perfecto si no lo manipulamos? ¿Qué hay de santo en nuestra naturaleza? ¿Ah? Son palabras mayores. ¿Qué hay de santo en nuestra naturaleza si todos somos corrompidos? Cada ser humano, aún el ser humano más malo, ahí tiene el ADN. Por eso dice la palabra. Escucha esto. ¿Han leído lo que dice Apocalipsis? Que al final de los tiempos y los libros fueron abiertos. Y también el libro de la vida. ¿Han leído esa parte? ¿Han leído? A ver, ¿han leído o no han leído? Ya, ok, para no leer, ¿no? Entonces dice, y fueron abiertos los libros. Y luego dice, y también el libro de la vida. ¿A qué hace referencia cuando dice los libros? El ADN de cada uno de nosotros. Y ahí está la información. Y dice, y fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en ese libro. La ciencia hoy lo ha confirmado, que el ADN es un libro escrito. Y ahí está, ¿sabes qué? Todo desde que naciste hasta el día de tu muerte. Y si mañana te pones delante del Señor allá cuando diga, pero es que yo no sabía, abren los libros y ahí te ven todo lo que tú hiciste. Toda la malicia, todas esas oportunidades que Dios te ha dado, pero negaste, todo eso está allí y nada va a poder justificar todo lo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, dice o no dice la Biblia que somos libros abiertos. Sí, Señor. Eso dice la palabra. Entonces, menciona y dice, ¿qué hay de santo en nuestra naturaleza? Me gustaría saber de dónde viene una idea semejante, porque es una completa estupidez. Si podemos hacer mejores seres humanos, porque sabemos trabajar sobre los genes, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Qué hay de malo en ello? ¿Quién nos los impide? Es una rebelión directa contra Dios. Podemos hacernos más altos, más guapos, más sanos, más fuertes. ¿Quién no quiere ser así?
¿Ah? Más altos, más guapos, más sanos y más fuertes. Podemos purificar nuestros genes para impedir que se transmitan enfermedades. Podemos implantar nanocircuitos en el cerebro que le hagan procesar la información más deprisa o archivar cada mínimo detalle en la memoria. Podemos modificar las células germinales para que nuestros hijos sean rubios y de ojos claros, y si nos apetece, hacer chicas que gocen de unas medidas perfectas. O sea, podemos crear como queremos, cuando queramos. Y ustedes han visto por ahí videos que ya están esos vientres artificiales, úteros artificiales, y no es eso ciencia ficción, es real. Es real. ¿Cómo es eso? Explíqueme, por favor. Reino de la bestia, explica, porque te hemos localizado y te hemos identificado. Nos estamos poblando el mundo. Planificación familiar. ¿Para qué? Para dañar el útero, para dañar al cuerpo de la mujer, para que la mujer diga que hay que planificar porque no puede tener más hijos. Por un lado hacen eso y por otro lado tienen ahora vientres artificiales. No hay explicación. ¿O alguien me puede explicar eso? ¿Cómo puedes explicar eso? De que por una parte dicen, no, es que tener más de 2 hijos no es malo, es que no, eso es malo, eso es esto, eso es aquello, eso es lo otro, eso es malo. Y escucha con atención. Y han tratado de asustar a las mujeres en cuanto al embarazo, que las mujeres viven asustadas del embarazo. Y la mayoría de mujeres, ya más del 50% de mujeres, lo único que ellas hacen, están embarazadas, esperan la fecha, planifican el nacimiento del bebé sin dolor, sin nada. La cesárea es el más grande atentado para una criatura. Es el más grande atentado la cesárea. Sé que Mauricio, sé que Jorge, sé que los médicos van a odiarme, pero ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el amor. Me salió eso, ¿eh? Yo sé que a mis hermanos les causa, con mi hermano Jorge hemos conversado mucho y a veces como que él se pone medio raro, ¿sí? Y cuando ya se pone medio raro dice, bueno, pastor, me voy. Y se va. Pero yo sé que se pone raro porque entiendo, comprendo por todo el conocimiento que han adquirido, así como tú y yo estuvimos en una iglesia donde nos mintieron por años. Y ahora para salir de allí... Pero es que no, es la evidencia escritural la que nos alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y no me importa dejar lo que ayer conocía, pero es hora de entender a la luz de la escritura. Somos hijos de Dios, somos un pueblo diferente, somos un pueblo distinto. Entonces, la pregunta, la que nos dirigen los científicos es, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide de soltarnos las ligaduras, de hacer todo eso? El transhumanismo es un intento loable de generar una respuesta al sufrimiento, a la debilidad y sobre todo a la muerte. Sin embargo, con él se convierte a las nuevas generaciones en material procesado. Todos los que se vacunaron, y no me crean a mí, ustedes investiguenlo, todos los que se vacunaron para el COVID-19, hagan la prueba ustedes mismos. Esto lo digo porque lo he hecho pruebas con vacunados. Hagan la prueba ustedes. Ustedes ya están patentados. ¿Y sabes quién es el dueño de esa patente? La vacuna, ya sea AstraZeneca, ya sea Pfizer, o ya sea Moderna, o ya sea Johnson, y lo que sea. Esa tiene patente y ya están patentados ya. Y no me crean a mí, ustedes investiguenlo. Todos los que están vacunados, busquen, les voy a ayudar a ustedes porque lo estudié, de qué manera poder retirar esas vacunas del cuerpo de manera natural. Y los voy a explicar en ese taller. Porque yo tengo muchas personas a las cuales estoy colaborando y ayudando. Sí. Y sé que Mauricio dice, no me dañe el negocio, estoy vacunando yo, hombre, sí. Pero no, Mauricio, al contrario, tú vacunas y yo le retiro.
El negocio está redondo, hermano, sí. ¿No es cierto que sí? Y así siguen y me siguen mandando por acá. No, miren, mis amados hermanos, pero hay verdades. Muy bien, Génesis 3:22. Esto de material procesado no es algo que me invento yo. Esto lo están manejando ya en el vocabulario de las élites en cuanto al tema de los seres humanos 2.0. Génesis 3:22, y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese es el objetivo. ¿Qué es la singularidad? Para entendimiento de todos. La singularidad es un hipotético acontecimiento futuro en el que el progreso tecnológico y el cambio social se acelerarán debido al desarrollo de inteligencias artificiales sobrehumanas, cambiando nuestro mundo de manera tal que cualquier ser humano anterior a la singularidad sería incapaz de comprender o predecir. Algunos pensadores identifican el comienzo de la singularidad con la aparición de las máquinas tan inteligentes como los humanos y capaces de diseñar máquinas aún más inteligentes. Mañana vamos a tener esto, máquinas diseñando máquinas más inteligentes y luego esa máquina diseñando más máquinas inteligentes. Y mañana, escucha esto, y mañana el ser humano ya no va a tener control de esa máquina, porque dice la Biblia que esa imagen le infundió aliento y la inteligencia artificial no habrá quien le detenga. Eso lo dicen lo dicen una cantidad de personajes que están trabajando en eso, que hay un peligro tremendo. El mundo ignorante, las piedras hablando, dice hay un peligro grande. Donde se nos salga de las manos, tendremos un gobierno artificial mundial y someterá a todos los seres humanos y será fin de la civilización. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que eso va a ocurrir. Pero hay una ventaja. Hay una ventaja. Hay un pueblo en medio de todo el mundo que estamos cubiertos por la gracia de Dios y la soberanía de Dios. No me da temor, ni tengo temor de lo que va a suceder el día de mañana, porque estamos completamente seguros en las manos de nuestro Señor. Esa es la esperanza bienaventurada que nosotros debemos mantenernos firmes ahora, mantenernos unidos en todo tiempo, en todo momento, con el conocimiento de causa a la luz del día. Ahora mira, déjame hablarte un poco de este profeta de la nueva era. Raymond Kurzweil, quien escribe el libro de la singularidad está cerca. Raymond Kurzweil creció en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Sus padres eran judíos, raro eso, que emigraron de Austria justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se crió bajo la influencia del unitarismo universal, lo que le expuso a una amplia diversidad de credos. Su padre era músico y compositor y su madre se dedicaba a las artes plásticas. Su tío, un ingeniero de laboratorios Bell, le enseñó los fundamentos sobre los ordenadores. Raymond, nacido el 12 de febrero de 1948, es un inventor estadounidense, además de músico, empresario, escritor y científico especializado en las ciencias de la computación. Experto tecnólogo de sistemas y de inteligencia artificial y eminente futurista, se caracteriza por ser el Ciber Nostradamus de nuestro tiempo, porque sus predicciones son frecuentemente acertadas. Entre lo más destacado, predijo la aparición de Internet cuando no había, el desarrollo de armas militares inteligentes cuando no había, así como en el año 1998 un ordenador conquistaría el mundo del ajedrez. Eso lo dijo él antes que existiera esta computadora que venza a un hombre campeón en ajedrez. Y solo se equivocó en un año porque fue antes de eso. Ahora la inteligencia artificial superó a un deportista en ajedrez y en un 2x3 lo derrotó. Y él lo dijo que iba a suceder, que va a suceder, una máquina me va a ganar a mí, a la inteligencia humana. Ya está. La inteligencia humana ha quedado en el olvido. La inteligencia artificial está ahora, los jóvenes ahora, con eso, ¿cómo que se llama eso que escribe Chat
¿Cómo? ChatGPT, eso. Están asombrados, mirad. Le preguntas algo, te contesta. ¿Sí? Te contesta todo. Y conversas. ¿Sí? Hermano Clever Morales, mando a hacer los bosquejos a casa. Él hace con ChatGPT. Y trae un bosquejo hecho. Digo, qué raro. Hermano David también. Oye, qué bonito bosquejo. ¿Dónde lo hiciste? No, eso me pasé toda la noche haciendo. ¿Sí? Ahora todo es ChatGPT. No sé si estoy hablando bien, pero bueno, eso. Hermanos queridos, ya está en WhatsApp. Ese ChatGPT. Oye, yo no he sabido eso. Entonces me voy de WhatsApp. No. Mira, hermanos, piensa un momento. Cuando lleguemos, por esa razón le digo, al 2027 nosotros vamos a ver cosas que no hemos visto. Espérense nomás. Hasta el 2027 vamos a ver cosas que nosotros no hemos visto. Y por esa razón es mejor estar preparados, hermano. Es mejor estar preparados. Así que la singularidad está cerca, aunque este libro se centra en el futuro de la tecnología y especie humana como hicieron la era de las máquinas inteligentes y la era de las máquinas espirituales. Este escritor plantea que la civilización humana pronto se verá beneficiada gracias a los notables avances de la inteligencia artificial e incluso que las distinciones de máquinas y humanos se verán borradas a finales del siglo XXI. O sea, no vamos a darnos cuenta si es que este caballero que está aquí adelante, Alejandro, ¿es máquina o es real? No nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Solo Lupita sabe. Y Alejandro tampoco sabe. No nos vamos a dar cuenta. Eso se llama singularidad. A tal punto que va a ser tan idéntico que las máquinas van a sentir, van a llorar. Las máquinas van a hacer todo. Van a llegar a un punto donde la elasticidad científica artificial va a ser tan impresionante que no se va a saber si es que es humano o no es humano, porque es idéntico al humano, porque ha estado mezclado barro y hierro. Hasta finales de este siglo XXI. Hermanos queridos, esto cada vez está peor. Entonces, mira, el famoso científico, este científico e inventor estadounidense de 60 años, ingiere diariamente, por día, 250 comprimidos de pequeños robots que están ingresando dentro de su torrente sanguíneo para tomar control de todo su sistema, todo. Según cree, necesita llegar vivo al 2029, ya que para ese entonces está profetizado por este profeta de la nueva era, se podrá transferir su mente a una máquina y convertirse en inmortal. ¿Logrará su objetivo? Este profeta no es un personaje en busca de fama, en realidad es un genio. Es un profeta de la nueva era que está haciendo, y él mismo está colocando implantando dentro de sí. ¿Y a dónde crees que se van esas píldoras? ¿A dónde crees que van a alojarse eso? Al lugar santísimo, a la célula, al lugar santísimo, al núcleo. Y es que eso es. Ahora, una vez que eso viene, transforma la célula, esa célula, mediante el ARN mensajero, va a replicar una semejante a esa. Y empieza toda la hibridación y toda la mezcla. Hermano amado, barro y hierro es una realidad en este siglo XXI. Somos la generación que miraremos cosas que las generaciones pasadas nunca observaron. Así que, en negrillas, mira esto, en negrillas, justamente la intención de Ray es llegar vivito y coleando como mínimo al año 2029.
porque para esa fecha él va a hacer en un laboratorio, crear uno igualito a él y va a trasplantar su cerebro a ese igualito. Y entonces va a ser nuevecito, un nuevo, mejorado. Yo no he confirmado y no he tenido tiempo para investigarlo. Esto que voy a decir solamente lo digo como novedad, ¿eh? No lo afirmo, porque lo que yo he estudiado y he investigado lo afirmo, pero esto de acá no lo afirmo. Pero de acuerdo a muchas personas afirman de que ya existen este tipo de personas, ya existen y solamente utilizan los presidentes para sus dobles. Y ahora mismo este presidente de los Estados Unidos, Biden, él hay ocasiones que es diferente, hay ocasiones que es distinto, hay ocasiones mejorado, otras ocasiones que está empeorado. Entonces suelen decir, dicen, no lo digo yo, dicen de que está utilizando un doble y ha creado con inteligencia artificial. Hermanos queridos, con todo esto, yo sí creo que esté ocurriendo esas cosas, nosotros no lo sabemos, pero ya está ocurriendo todo eso. Por lo tanto, este personaje sostiene que la tecnología médica no será capaz de evitar que su cuerpo muera, pero que cree que una buena oportunidad de asegurar la inmortalidad mediante este proceso. Por esa razón que todos los personajes que han muerto, incluido el Papa Juan Pablo II, ellos están congelados allí esperando que esto ya funcione para traerlos de regreso. El Papa Juan Pablo II, mañana los vas a volver a ver otra vez. Michael Jackson y todos aquellos que están congelados los vas a volver a ver otra vez. Y eso, ¿sabes qué va a ser? Eso es el falso profeta diciendo, Michael, sal de allí, y va a salir de allí. Y el mundo entero, ¿sabes qué va a pasar? Este es verdaderamente el hombre de Dios. Es impresionante, hermano. Todo está listo y preparado. Por lo tanto, ahí en la viñeta que está en la parte abajo, pero Raymond original estaría muerto. ¿Quién sería el que está vivo entonces? La mezcla de barro y hierro. Un personaje sin alma. ¿Sí? Y es aquí donde entramos a otro terreno bastante interesante. Porque la singularidad, o sea, la inteligencia artificial, dice que la inteligencia artificial está pronto a cobrar vida. Recuerden en qué momento este muñeco que Dios hizo cobró vida. Cuando sopló aliento de vida, ahí cobró vida. Y dice, fue un alma viviente. Para que la inteligencia artificial sea un alma viviente, tiene que ocurrir algo. Y ese algo la Biblia dice que va a ocurrir. La Biblia dice que va a ocurrir. Y se le infundió aliento a esa imagen de la bestia. ¿Y la bestia qué? Habló. Más adelante lo miraremos. Así que, entonces, el futuro, según Ray Kurzweil, en 20 años seremos inmortales. Prostitución intergaláctica, sexo holográfico, nanobots que harán el trabajo de nuestras células, o sea, las células nuestras ya van a ser reemplazadas por nanobots, órganos artificiales, corazón ya no, que lata así, no, ese pedazo de carne ya no, sino será un corazón artificial. Al acercarse la singularidad, seremos ciberdioses que trascienden la muerte, la piedra filosofal será digital. La fuente de la eterna juventud será un robot más chico que un grano de arena. En la década de los 80, bueno, esto de aquí menciono ejemplos allí, vamos a saltarnos. Entonces, la nanotecnología nos permitirá vivir para siempre. Es lo que menciona Ray Kurzweil. Ustedes pueden leer la historia de este personaje con detenimiento, para no demorarnos tanto allí. ¿Por qué razón lo pongo ahí? Para que exista bastantes datos al respecto de ese tema y usted pueda enriquecer su conocimiento. Mira esto, dice de este modo, mira esto, y este personaje cree que en el 2030, ojo, que el 2030 se podrá enviar al cerebro humano billones de nanobots, o sea, de células ya trabajadas,
que permitirán comunicar sin cables con docenas de millones de puntos distintos del cerebro. Si tú entiendes esto, nada más y nada menos es control total. Control total. ¿Y cómo lo van a hacer? Mira, este RAI está mandando nanobots adentro mediante ¿qué? Mediante píldoras. Pero el día de mañana, a toda la población, para que eso ocurra y tener control total, absoluto, sobre todo una esclavitud total, lo harán a través de todos los alimentos procesados que hoy por hoy ya lo están colocando en el escenario ya. Sí, señor. Muy bien. Entonces, acabaremos viendo entes totalmente no biológicos, bestias completas, con copias de cerebros humanos derivadas de la ingeniería inversa y seres humanos biológicos cuya inteligencia habrá sido mejorada gracias a los billones de nanobots que tendrán en el cerebro y que también podrán existir en la realidad virtual. Llegados a ese punto ya, no podremos distinguir entre humanos y máquinas. Fin de la teoría de la evolución. Al hacer esto lo llaman evolución dirigida. Piense acerca de eso por un minuto. A esto se llama evolución dirigida. O sea, hay alguien dirigiendo este cambio, esta nueva construcción. Se supone que la evolución por selección natural, mediante la filosofía de Charles Darwin, menciona que la rana se convierte en qué sé yo, y ese qué sé yo se convierte en qué sé yo, y ese qué sé yo se convierte en un humano, un renacuajo, y luego el renacuajo en un humano. ¿No es cierto? Y así sucesivamente también en un mono, y del mono salimos los seres humanos. La evolución. Pero al hacer esto que están haciendo, le colocan fin a la evolución. ¿Por qué razón? Porque al hacer esto están negando la teoría de la evolución, están admitiendo que hay barreras entre las especies que no se puede cambiar. Están admitiendo que Génesis 1 es correcto porque dice la palabra que Dios creó según su especie. Muy bien. El Señor de los cielos se burlará de ellos. Leímos ya ese texto, ahora lean Apocalipsis 6:16, porque ya leímos el texto donde dice que Dios se burlará porque ellos dicen rompamos sus ligaduras, pero ahora vamos a hablar específicamente de la muerte, de la muerte. Aquellos que deseen cafecito, me dicen que atrás hay cafecito, por si acaso ustedes quieran café, para que puedan acercarse al bar donde la vida es más sabrosa. Apocalipsis 6:16. Y los reyes de la tierra, presten atención a esto, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ¿quiénes son ellos? Los que se rebelaron contra el eterno Dios. ¿Y que dijeron? Cortemos las ligaduras, desatemos las cuerdas. Ellos, dice esto, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Recuerda cómo empezó, dice que el Señor se reirá y luego se burlará de ellos y luego con su furor los castigará. Apocalipsis 9:6. Ahora ya encontramos aquí el castigo para ellos. Están asustados pidiendo los montes que caigan sobre ellos. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días, en esos días del transhumanismo en su tope, en esos días cuando ellos se sientan inmortales, y de hecho van a ser inmortales. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Pero como conquistaron a la muerte, vencieron a la muerte y ahora la muerte ya no puede hacer nada para ellos. Pero van a buscar la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermano, la vida va a ser miserable en ese mundo de la bestia. ¿Sabes por qué? Porque programados para estar felices toda la vida. ¿Sabían ustedes que si nosotros estamos felices toda la vida, morimos? No es vida estar feliz todo el tiempo. No es vida.
Tampoco es vida estar triste todo el tiempo. Estar triste y feliz es lo que Dios ha establecido y eso sí nutre. Eso es vida, pero no ser feliz. Yo sé que más de uno dice, ¿cómo quisiera estar feliz toda la vida? Vas a morir. Vas a morir. Y ahora aquí ellos buscarán la muerte, pero no van a hallar. La muerte escapará de ellos. No van a poder morir. ¿Por qué? Porque ellos buscaron vida eterna. Ellos buscaron no la muerte. Vencieron a la muerte y ahora cuando quieran morir, no van a poder morir. ¿Y por qué crees que van a pedir morir? Porque la hostilidad en este planeta Tierra con la bestia sobre gobernando, hermano, ¿qué vida va a ser? Ya no es vida. Salmo 58:7. He aquí, se jactan con su boca, espadas hay en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Señor, te ríes de ellos y te burlas de todas las naciones. Proverbios 1:26. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto clamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué gran diferencia, mis amados hermanos. Qué gran diferencia. Y hermano, qué gran diferencia. Nos vamos acercando al clímax de este punto aquí. Ahora, aquí encontramos transhumanismo. Y eso no es que van a entrar a la célula, no sin antes debilitar la célula. Hermano, la célula, el templo tiene que ser debilitado. Y es ahí donde ocurrió el gran hackeo al templo. Y de eso vamos a hablar en este momento, pero no sin antes leer 2 Corintios capítulo 6. Ahí tienen en sus hojitas también. Dice esto, ahora sí, iglesia, presta atención. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay un mandamiento, salid de allí. Hay un mandamiento, evítalos. Hay un mandamiento, cuida el templo que tú y yo tenemos. Ok. Así que la bestia, mediante la religión del transhumanismo, tiene todo planificado para llegar y sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y diciendo, yo soy Dios y tienen que adorarme. Lo hemos contextualizado. Por lo tanto, el templo, que es el cuerpo humano, está siendo colonizado. Y aquí vamos a entrar en una materia bastante interesante. Está colonizado. ¿Por qué se dice colonizar? ¿Por qué se dice colonizar? Porque hay colonias. ¿Y por qué se llama colonias? Porque Colón fue el que primeramente descubrió y toda esa historia, que es mentira también,
y que se dice que... Ahora, ¿por qué razón se llama colon? Vean, mis amados hermanos, lo que voy a explicar de aquí en adelante, preste mucha atención, que le va a ser de mucha utilidad para todos vosotros. Esto, yo decía, ¿por qué se llama Colón o Colón? O sea, yo tengo a Cristóbal Colón acá adentro. ¿Ah? Y todos tenemos colon. Y cuando duele algo, pasa algo, el médico dice, inflamación del colon. ¿Y por qué se llama colon? Hermanos, no de por gusto le colocaron colon. Es que en nuestras narices se nos burlan y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque nos colonizaron. El cuerpo humano ha sido colonizado. No me crean a mí, ustedes investíguenlo. Todo niño que nace de parto natural tiene un colon distinto. Pero todo aquel niño que es por cesárea tiene un colon distinto. Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar. Y eso no me crean a mí. Ustedes verifiquen en sus hijos. El hijo que nace por parto natural, este hijo no tiene complicaciones. Pero el hijo que nace por cesárea, este siempre tendrá complicaciones. Si no es una cosa, es otra. Y si no es otra, es la una cosa. Pero no me vean así de esa manera. Ok, así que el templo está siendo colonizado, está siendo usurpado, está siendo conquistado. La bestia ha recibido permiso del Altísimo para entrar en el templo y hacerse pasar por Dios. Esta fue la intención primaria de Satanás, sentarse en el trono y hacerse pasar por Dios. Y ahora Dios se lo ha permitido porque este es el final de los tiempos. Nuestro ADN, Adán, ha sido conquistado y manipulado. Jugando a ser dioses, volverán a la tierra llena de inmundicias como lo fue en los días de Noé. De la misma manera como Dios reseteó a la humanidad, entonces lo hará también en nuestro tiempo. Pero hay una promesa para su pueblo, que seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. Literal 8. Los parásitos, herramientas de hackeo. Antes de que vayamos a ir allá, yo le voy a hacer una pregunta. Pero contéstenme con toda honestidad. Vamos a ir. ¿Se acuerdan ustedes que cuando chicos, nuestros padres nos purgaban, nosotros íbamos allá al lugar y después de salir mirábamos y ahí estaban? ¿No es cierto que sí? Pregunto a los de acá, puedan que acá sean de otro planeta. ¿Sí? ¿No es cierto que sí? Entonces, contéstenme a esta pregunta, mis amados hermanos. ¿Por qué nuestros hijos ahora ya no se ven cuando le das purgantes y vaina? Bueno, ni siquiera purgantes, porque ahora ya no. Ahora todo solamente es, ya ni sé cómo se llaman los que se dan, ¿no? Tiene lombrices, receta, tenga. Y yo no estoy echando la culpa a los médicos, No, para nada. Simplemente estoy haciéndole caer en cuenta. ¿Por qué razón ahora no se ve? Entonces, como no se ve, nos dijeron a nosotros que con esas pastillas, al tomar adentro, se licúan y salen ya procesados. ¿No es cierto que sí? Así nos dijeron. ¿Sí? Y le pregunté al doctor Jorge, dice, sí, es que esas pastillas adentro las cogen, les vuelven nada y salen allí en líquido. Pero no es así. No es así, mis amados hermanos. Escucha, no me creas a mí. Ve a investigarlo tú mismo. El peso que tú tengas, ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo peso 50 kilos, réstale 15 kilos. 15 kilos es el peso de los parásitos que cada ser humano tiene dentro. Tu verdadero peso, del peso que tienes, réstale 15. En algunos
que en algunos que están un poquito más, 20, 25 kilos de solo parásitos. Parásitos, hongos, bacterias, levadura y una cantidad de cosas que han colonizado. No voy a hablar de medicina, voy a hablar de la palabra de Dios. ¿Ya? Ok, entonces, los parásitos, este sistema de la bestia ha utilizado a los parásitos como herramientas de hackeo, para hackear el templo, para poder gobernar el templo. Ya no, por eso es que, mejor avancemos, no nos metamos allí. El reino de las tinieblas, con su sabiduría animal, terrenal y diabólica, al conocer todo el genoma humano y al tener control de la secuenciación del mismo, pueden hacer y deshacer los agentes externos que se conocen como espíritus inmundos, igual a parásitos, usando agentes internos que también son parásitos dentro del templo, del cuerpo humano y todo su organismo, para controlar mediante la colonización de cada órgano interno, tal y cual como fue colonizado la parte espiritual del hombre, Adán. En el campo de la medicina, cuando una persona presenta parásitos o tiene síntomas de parásitos, el malestar que estos producen obligan a asistir al médico para que le mande un medicamento que cure los síntomas, erradique el parásito y la persona pueda curarse. Si esto no ocurre, el parásito seguirá multiplicándose y robando los nutrientes del organismo de manera tal que deteriora a la persona, en ocasiones inclusive le produce la muerte. Los parásitos dentro de nosotros, voy a hablar y quiero que quede bien claro, hay una diferencia entre parásitos intestinales que están acá adentro, ahí ustedes tienen una bola de parásitos cada uno, y los parásitos espirituales son dos cosas diferentes. Pastor, ¿y eso dice en la Biblia? Claro, en la Biblia menciona al respecto de esos parásitos espirituales, que ya lo vamos a revisar. Tienen una extraña conexión entre los parásitos espirituales y los parásitos internos en nosotros. Tienen una extraña conexión, que se lo voy a explicar. La medicina moderna no le conviene que las personas boten los parásitos, porque eliminar los parásitos y que tus ojos puedan ver la eliminación de los parásitos es sinónimo de basta de enfermedades. Pero que los parásitos queden internamente y solamente se los calmar los síntomas de parásitos, hace que las enfermedades se mantengan. Por esa razón es que las enfermedades no se curan. Solamente se curan los síntomas, pero no se curan las enfermedades. ¿Por qué? Porque los parásitos agentes que están causando la enfermedad siguen adentro. Pero si se expulsan los parásitos, entonces las enfermedades empiezan a frenar. Y se lo digo por experiencia. Muy bien. Entonces, de manera similar ocurre en la vida espiritual. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el día de hoy, al ser parasitados por el comer del fruto prohibido, al ser colonizados por el deseo, que yo lo pongo como la solitaria, estoy hablando espiritualmente, ¿eh? Y la solitaria es el egocentrismo, la egolatría y todo ese tema, y demás parásitos que Adán y Eva recibieron cuando desobedecieron y fueron colonizados espiritualmente hablando, y también físicamente hablando, porque recuerda que cuando le dijo: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, el día que comas vas a morir. Y ese día que comió murió espiritualmente y también murió físicamente. Y usted dice: pero él vivió 930 años. Él murió ese día, porque ojo, que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Y si murió en 930 años, entonces murió en ese día. La palabra de Dios se cumplió tal y cual como Él lo dijo. ¿Y por qué? Porque los parásitos espirituales invadieron todo su ser y también los parásitos terrenales invadieron todo su interior.
La colonización. La colonización. Muy bien. Ahora, el hombre ya no es dueño de su voluntad. Solo hace y cumple el deseo. ¿Recuerdan ustedes las enseñanzas que he compartido yo al respecto del pecado? ¿Tienes libre albedrío o no? ¿Qué es lo que te gobierna? El deseo, el deseo, el deseo, el deseo. Por lo tanto, el hombre ya no es dueño de su voluntad, solo hace y cumple el deseo de sus huéspedes. Recuerda que los parásitos dentro de nosotros son huéspedes. Ahora, cuando nosotros tenemos hambre, ¿no es cierto que nosotros tenemos hambre y nos desesperamos por hambre? Pero ¿sabían ustedes que no es hambre porque nosotros tenemos hambre, sino es hambre de los huéspedes que están adentro? Ejemplo, ustedes ya más luego tienen hambre, pero no es que este templo tiene hambre, sino ustedes están colonizando este templo es que tienen hambre. Es para entender, ¿cierto? Entonces, dentro de nosotros, cuando tienes deseos de mucho, de chocolates, de esto, de aquello y lo otro, el deseo, no es tu deseo. Es los parásitos internos que tienen el fuerte deseo y te gobiernan a ti a que consumas lo que el parásito está pidiendo. Y esto ustedes lo pueden corroborar e investigarlo con toda claridad. Eso es material público para investigarlo. Muy bien. El apóstol Pablo nos muestra algo interesante. Dice Romanos 7:14. Mira esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, lo que no deseo hacer, lo salgo haciendo. Algo que me está gobernando dentro de mí. Y continúa, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso era necesario que viniera el postrer Adán, sin contaminación de su ADN, sin contaminación de parasitosis espiritual como también en el corporal, puro y sin manchas, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 14:30. Cristo Jesús dice esto: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y con claridad dice, y él nada tiene en mí. Pero en cambio en la raza caída de Adán, ahí sí tiene lugar donde él llegar, tiene contacto. Conversando con nuestro hermano Jorge, y sé que los médicos que conocen, tienen este conocimiento de esta ciencia, saben que este mundo, nosotros donde vivimos, donde nosotros observamos a nuestro alrededor, existen cualquier cantidad de parásitos. En todo lado, por todas partes. No podemos evitar los parásitos. No podemos evitarlo. Y si ahondamos un poco más, en esto, cuando Dios creó, mira, creó los cielos y la tierra, hizo a Adán, hizo a Eva, hizo todo. Cuando Dios lo hizo, ¿tú crees que Dios creó los parásitos? No habían parásitos. ¿En qué momento la mala hierba salió? ¿En qué momento el árbol de naranja brotó espinas? ¿En qué momento vino todo eso horrible, esos malos olores? Al zorrillo le salió ese olor feo. ¿En qué momento le salió a la serpiente veneno? ¿En qué momento los colmillos en las fieras salieron? Porque las fieras comían hierba, pero por consecuencia del pecado le salieron colmillos para desgarrar la presa. ¿En qué momento aparecen los parásitos, las amebas, las solitarias? ¿En qué momento?
Por causa del pecado. Por causa del pecado. Este tema de los parásitos siempre han estado allí después de la caída. Pero Jesucristo dice, el príncipe de las tinieblas en mí no tiene nada. Absolutamente nada no tiene en mí. Muy bien. Ahora, los parásitos desde la biología se definen como aquellos organismos que viven, se desarrollan y se alimentan dentro de un huésped, robando sus nutrientes y produciéndole daño. Para que ese parásito pueda entrar a ese organismo vivo, necesita una afinidad especial por ello, de lo contrario no invaden. De la misma manera podríamos hablar de los parásitos espirituales como aquellos pensamientos que empiezan a meterse en nuestro interior y que si lo aceptamos empiezan a nutrirse de nuestra alma, carcomiéndola por dentro, de manera tal que le roban sus nutrientes espirituales, dejándola completamente vacía y desolada. Parásitos en el organismo, igual al templo. El ser humano debe purgarse 2 veces al año para estar saludable. ¿Cuándo fue la última vez que te purgaste? Antes de la pandemia. Los médicos recomiendan 2 veces por año desparasitarse. Y cuando nos desparasitamos, yo te digo por experiencia, desparasitamos con la medicina que está, ya con el hermano Jorge nosotros hicimos unas pruebas, esa medicina sí es la medicina que puede desparasitar, pero la dosis es como solamente para darle un knockout al parásito. Al parásito lo deja medio sorongo, ya no molesta. Sí, pero si la dosis es mucho más alta, entonces sí, eso sí causa efecto. Por lo tanto, existe detrás de esto, hermano, la OMS nunca ha estado en favor de la humanidad. La OMS siempre ha estado en favor de los intereses de las grandes élites masónicas, con la intención de profanar el templo, de conquistar el templo y hacer que el templo sea usurpado de la manera como ellos lo han planificado. Mediante los parásitos han hackeado completamente al sistema digestivo, y recuérdense que los parásitos están en todos los órganos del cuerpo y cada parásito va, por eso se llama colonización, porque se reúnen en colonias en diferentes partes del organismo. No me crean a mí, ustedes averigüenlo. Los parásitos adentro, ellos controlan el organismo y controlan la voluntad de la persona. Ellos controlan dentro la voluntad de la persona y las personas hacen lo que el parásito quiere que haga. Y ahora presta atención a esto. Los parásitos son seres vivos, son seres inteligentes. Ellos comen y como comen caca y como comen orina. ¿Dónde crees que se va la caca y la orina del parásito? ¿Dónde crees que se va? Eso se conoce como toxinas dentro del cuerpo humano. Al torrente sanguíneo, hermano, por esa razón que adentro tenemos una cantidad de habitantes que no tienen un servicio higiénico para ir a hacer sus deposiciones. Y ahí lo hacen. Y todo eso se mezcla en nuestro organismo y nosotros verdaderamente somos caminantes con huéspedes internos que gobiernan el cuerpo humano y por esa razón que se han multiplicado las farmacias por todo lugar. Y las enfermedades cada vez se hacen mayor, cada vez mayor, cada vez mayor y cada vez mayor. Y nos están parasitando cada vez más con tanta comida de chatarra que está permanentemente siendo dosificada. Por esa razón yo recomiendo a mi esposa, cuántas veces le digo, no comprar en los comisariatos la comida. Es mejor comprar en esos lugares donde las tiendas, en esos lugares. ¿Por qué? Porque existe una contaminación impresionante, hermano. Impresionante. Pero no hablemos de eso porque más adelante vamos a hablar con más detalles. Sí, con evidencias vamos a hablar. Así que el ser humano debe purgarse 2 veces al año, pero no lo hacemos. Solamente, y todo lo que comemos, el deseo que tenemos de comer es para satisfacer al parásito. Entonces, la cantidad de parásitos que existe dentro del ser humano, del cuerpo humano,
no les molesta. ¿Saben por qué no les molesta? Porque están bien alimentados, están bien comidos. Cambia la dieta y vas a ver lo que te va a pasar. Porque están tranquilos, están comiendo bien, están disfrutando bien de sus grasas saturadas, están comiendo todo, su mortadela, su pollo de incubadora, están comiendo todo eso, están contentos los parásitos, entonces no molestan. No molestan, no fastidian. Los parásitos se cuelan en el organismo a través de la boca y se propagan dentro del organismo, desarrollándose y tomando fuerzas para afectar el sistema inmunológico de las personas, colocándolas en el riesgo de contraer enfermedades. Los parásitos afectan la concentración, absorben la energía que las personas obtienen con los alimentos, no permiten el adecuado desarrollo y crecimiento en los niños. Sus síntomas: cansancio, gases, dolor de cabeza, inflamaciones, depresiones, adicciones y otros. Producen enfermedades como la anemia, desnutrición, enfermedades del estómago, diarrea, sangrado intestinal, diabetes, cáncer y demás enfermedades autoinmunes. La persona puede alimentarse muy bien, pero los parásitos extraen parte de esos nutrientes. ¿Han visto personas que son gordas, coloradas y tienen anemia? Así como es tan importante la purga, en el organismo y desparasitarse, a nivel espiritual, en estos últimos tiempos, la iglesia necesita urgente liberarse de todo parásito que le mantiene en el conformismo, la enfermedad, miedo, temores, escasez, egolatría, chismes, envidia, fama, avaricia, religiosidad, engaño, idolatría, hipocresía y otros. Estos son los parásitos espirituales. Y cada parásito espiritual tiene un representante dentro de nosotros, como parásitos internos nuestros que están allí alimentándose como huéspedes. Por ejemplo, la envidia. La envidia es un parásito espiritual. Viene y se aloja dentro de mí. Voy a poner un ejemplo dentro de mí. Se aloja dentro de mí. Y ahora, alojado dentro de mí, el parásito espiritual, ¿sabes lo que hace ese parásito? ¿De qué se alimenta ese parásito espiritual de la envidia dentro de mí? Teniendo envidia. Cuando yo tengo envidia, alimento ese parásito y se siente contento el parásito espiritual. Y así el orgullo, de la misma manera. Así el chisme, de la misma manera. Todos esos parásitos espirituales viven a costilla del huésped. ¿Y quién es el que hace todo eso? ¿Quién tiene envidia? Yo. ¿Alimentando a quién? A los parásitos espirituales. Y eso es lo que la Biblia recomienda. La iglesia, mira esto, la iglesia de Cristo ha entrado en el jacuzzi espiritual, está relajada, no quiere alimentarse con pan de casa y menos con doctrina cristocéntrica. La iglesia de hoy quiere solamente comer puro alimento procesado, pura comida light. No quiere comer comida saludable, que es el pan sin levadura. La iglesia está en cuidados intensivos. La iglesia está moribunda, está parasitada, está recayendo cada vez más por causa de ministros que se han entregado a los brazos de la apostasía. La iglesia perdió el primer amor porque cayó en la rutina que la condujo a la religiosidad. Lobos rapaces disfrazados de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros engañan a la gente para que siembren por su milagro, para ellos llenar sus arcas. Y así es como vemos a un pueblo destruido que solo va a escuchar lindas profecías y no vienen a un arrepentimiento porque los púlpitos ya se olvidó de dar este tipo de mensajes. La membresía está creciendo numéricamente, pero no espiritualmente. Fenómeno que se está dando porque la mayoría van por un milagro al Dios bombero, buscando sanidad y prosperidad económica, no en busca de alimento espiritual y de tener un encuentro con el Señor, porque desafortunadamente el Espíritu Santo tiene que sentarse a observar lo que sucede desde el púlpito. El libro de los Hebreos nos da una advertencia contra la apostasía. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Hay de aquellos que solo dan mensajes de motivación, evangelio de prosperidad, de engaño en los púlpitos. El Señor en su bendita palabra dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así como la falsa medicina, el falso evangelio también está solamente dando calmantes. La falsa medicina con sus tratamientos y sus dosis que han dosificado la OMS. Recuerden ustedes en el COVID-19, no murieron por COVID-19, murieron por el protocolo que daban la OMS para tratar el COVID-19. Hermanos queridos, eso lo confirmamos con nuestro hermano Jorge. Ayudamos a muchísimas personas que estaban ya prácticamente muertas. Y el hermano Jorge me decía: pero yo no entiendo por qué razón no le curan de esta manera, porque si le curaran de esta manera, porque es una inflamación y la inflamación hay que curar con antibióticos, pero ¿por qué no hacen eso? Entonces yo le digo: pues entonces hagámoslo. A la final se están muriendo por todo lado, y si se mueren, echamos la culpa al COVID. Entonces el hermano Jorge dice: hagámoslo. Hermanos, y se atrevió el hermano Jorge a hacerlo. ¿Y cuántas personas nosotros ayudamos a salir de donde se encontraba? Del hospital le sacábamos, hermano. Era chistoso porque estaba en el hospital ya para entubarlo. No le entubes, no lo hagas, porque eso es seguro, va a morir, porque entubado era muerte. Y algunos hermanos hicieron caso y del hospital sacaban a la casa y nos íbamos con Jorge a la casa. Ahora sí, darle el tratamiento que nosotros sabíamos. Bueno, Jorge, él con su conocimiento, pero yo empujándole, ¿no? Y logramos hacer y salvar muchas vidas, hermano. Muchas vidas. La mía mismo, a mí me dio COVID, a mi esposa también, a mis hijos también. Pero como ya sabíamos qué hacer. Y ahora otra vez vino la ola de COVID. Nuevamente vino esa ola de COVID aquí en Lago Agrio. A mis hijos le dieron, al hermano Diego le dio. Eso que se enfermaron con la garganta, con esto, con aquello, con lo otro. Era otra vez la nueva ola de COVID. Pero ahora ya no es la alarma de COVID, no, porque ya se sabe qué hacer. Pero va a venir otra vez, nuevamente, porque se avecina otra pandemia más. Y por eso la iglesia necesita estar preparada. ¿Sabes algo, mi amado hermano? Hablando espiritualmente, la iglesia tiene que desparasitarse. Y es lo que yo hago permanentemente, habiendo entendido esto. Cada mensaje que yo doy dosis de desparasitación. El día de ayer en la noche di dosis de desparasitación. Aquellos que están llenos de parásitos de envidia, llenos de parásitos de orgullo, de vanidad. Al hablar de la unidad, ¿sabes qué estoy haciendo? Dándole altas dosis de mebendazol, altas dosis de pirantel, dándole fuertes golpes ahí. Se sienten, y ¿sabes cómo se sienten? Con coraje, con rabia. Y no es usted, mi hermano, mi hermana. No, usted no debe estar. No, es el parásito que tiene adentro. Y a ese hay que seguirle dando hasta que salga. Hasta que salga, hermanos. De la misma manera es dentro del cuerpo humano, del ser humano también. Muy bien. Los parásitos espirituales, Gálatas 5:19. Los parásitos espirituales son una realidad que nadie quiere entender. Y quienes están parasitados espiritualmente, naturalmente rechazan el buen alimento de la bendita palabra de Dios, ya que su alimento espiritual es de pura golosinas y chatarra espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Todo esto es parásitos espirituales. Porque los parásitos espirituales son los que viven en el huésped y recuerdan que le obligan y le someten a la esclavitud de las más bajas pasiones. Y estos parásitos tienen por apoyo a los parásitos que están alojados en tu colon. Pero no puede ser, sí puede ser.
Iras es un parásito, contiendas otro parásito, disensiones otro parásito, herejías otro parásito, envidias, homicidios, borracheras. ¿Borracheras? Es parásitos. Parásitos espirituales que tienen contacto con el parásito que está dentro. Hermanos queridos, desparasiten a ese hijo borracho y van a ver cómo van a tener un hijo que va a tener asco el trago. No, pastor, desparasita a ese hijo adicto a la cocaína y vas a tener cómo va a tener asco a la cocaína. No, usted está hablando cosas, pastor. Bueno, haz de cuenta que esté hablando, haz el intento, ¿qué pierdes? A la final ya está muerto. ¿Te entiendes? A la final ya es que la adicción al trago, eso no se puede. Bueno, haz el intento, desparasítalo. Pero sigamos. ¿Qué más? Homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 2 Timoteo 1:5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres con parásitos, amadores de sí mismos, parásitos, ávaros, parásitos, vanagloriosos, parásitos, soberbios, parásitos, 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 parásitos y parásitos. Por esa razón que los púlpitos, hermanos pastores y ministros que se encuentran hoy aquí, nuestro deber es dar alimento que el parásito odia. Solo dos escucharon, sí. Nuestro deber es dar alimento que el parásito odia, no lo que el parásito anhela. Por eso es que a mis muchachos, a mis hijos, cuando entendí esto, suficiente, no más. No más, embutidos que coman los que no conocen. Porque eso, los parásitos quieren embutidos, quieren esto, quieren salchicha, quieren una cantidad de basura. Golosinas, que chupetes, que chupetines. Sí, ahora en mi casa están empezando mis hijos a comer otra vez, gracias a David, que viene parasitado de Medellín, me lo trajeron allí. Y ahora él dice, es que voy a mecatear y se va a Colombia, trae mecate. Quita con tu basura de aquí. Sí. Todo eso de mecatear, esos mecates que dicen los colombianos, toda esa golosina que ustedes llaman. Todo eso de allí, mis amados hermanos, ese es alimento para los parásitos, para lo que está dentro. Pero es que es rico, es delicioso. Sí, no es para ti rico, no es para ti delicioso, es para el parásito delicioso. Y el parásito gobierna, los parásitos gobiernan. No me crean a mí, por favor investiguen esto. Los parásitos gobiernan al ser humano. Los parásitos gobiernan al ser humano porque están colonizados. Las colonias tienen control de tu corazón, tienen control de todo el cuerpo internamente. Las enfermedades son eso, desparasítense y van a ver. No me crean a mí, háganlo. Mira, yo te voy a contar algo. Hay un hermano que aquí todos le conocen, de acá de la congregación. Él con cáncer. Y ¿cómo se dice cuando ya le dicen ya vaya a morir? Le desahuciaron a él. Pero como gracias a Dios he entendido estas cosas, con nuestro hermano Jorge nosotros aplicamos lo que hemos conocido. Desahuciado. Para no alargarles la historia, el tumor que había crecido de una manera exponencial, porque ¿sabían ustedes que el tumor mejor más adelante les explico? Es que más adelante está hasta con dibujos, Déjame ver dónde está. Está bastante todavía. El tumor es parásitos. Por esa razón, mi amado hermano, escucha, tienes un tumor, te lo digo por experiencia. Cometí un error grande a mi esposa hacerle la biopsia. Ustedes nunca dejen que hagan la biopsia cuando tengan un tumor. Solamente hagan algo tan sencillo. Algo tan sencillo. Porque al hacer la biopsia, los tumores son parásitos que se han hecho colonia. Y el sistema inmune lo que ha cubierto para que no se disemine.
Pero cuando hacen la biopsia, hacen un rotico y por ese rotico se sale y se disemina. Y a eso le llaman, ¿cómo le llaman a eso? Metástasis. A mi hermano le dijeron que se vaya a morir a la casa. Entonces yo le dije, verás, porque él no me creía a mí. Entonces yo le dije, verás, hermano, a ti ya te dijeron que vayas a morir, ¿cierto? Dice, sí. Entonces tú ya estás muerto. Bueno, sí. Déjame intentarlo y déjame ayudarte. Porque tú no me haces caso. Yo ves a mi esposa lo que hemos hecho y otras personas también. Está bien, pastor, ayúdeme. Y nos fuimos con Jorge allá. Y le aplicamos un tratamiento tan sencillo. El tumor que tenía un tamaño, sin exageración, de este tamaño, que utilizaba el pañal número 4. Número 4. El más grande, el número 4. Ahora está con el número 2. Ha reducido cualquier cantidad. Y si usted dice, pero pastor, ¿qué le están haciendo? Es tan sencillo, hermanos. Pero eso lo voy a explicar más adelante. No lo voy a explicar ahorita. No. Es que sí, porque si le explico ahora, me voy a dejar de explicar el resto. Me va a tocar explicar lo otro y voy a mezclar todo. ¿Sí me entienden? Déjeme ir en orden, sí. ¿Sí? No, está allí. Ustedes lo pueden leer. Está allí escrito. Ahí está. Todo lo que voy a mencionar, ahí está escrito. Sí, y lo puse allí por escrito porque mañana de pronto, para que nadie diga que estoy diciendo cosas que no son. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Recuerdas a un parásito espiritual? Levantó a parásitos físicos en el intestino de un personaje llamado Herodes. Y está en la escritura, Hechos 12:21. Dice ahí, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, estaba dando su discurso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Eso qué significa que no dio la gloria a Dios? Cuando la gente dijo, voz de Dios y no de hombre, ¿qué dijo él? Soy vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. En ese momento, el parásito espiritual del orgullo, el parásito espiritual de su egolatría, egocentrismo, activaron adentro a los parásitos internos. Observa lo que sucedió. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En ese instante, de adentro hacia afuera, existe una conexión bastante extraña, pero ahí ha estado permanentemente. Sé que no me están entendiendo. Así que de la manera que la muerte de Herodes tuvo un contexto espiritual y luego un contexto literal de adentro hacia afuera. No vivir para la gloria de Dios. Es un gran peligro, mi hermano. Es un grave peligro para cualquier ser humano, principalmente para un predicador, para un alabante, para un ministro, para un hermano creyente. Todas las cosas debemos hacerlo para la gloria de Dios, porque caso contrario, los parásitos espirituales vienen y se alojan en ti y te convierten en un ser altivo y terminas mañana haciendo cosas indebidas, porque los parásitos internos te obligan a hacer cosas indebidas. Cosas indebidas. Y cuando hablo de cosas indebidas, hermanos, ¿tú tienes alguna debilidad que has luchado contra ella, una debilidad que has luchado contra ella? Escucha, no me creas a mí, solamente desparasítate. Y luego me vas a decir si había razón o no había razón. Solo desparasítate nada más. Pero pastor, usted ya está hablando de otras cosas, ¿qué es chamán o qué es? No, nada de eso, ¿sí? Solamente existe una verdad detrás de todas esas supuestas verdades. Pero estoy hablándote de manera abierta, pero aún todavía no te explico con detalles. Ok.